Crudeza del mal, la sombra infinita y absoluta. La maldad de ser humano es supervivencia y es objetividad asesina y absoluta. Si no fuera así, todo lo perteneciente al ser humano, y hasta donde ha podido llegar, no sería más que un constructo ilusorio y no se sostendría por sí solo, cosa que no es el caso. La maldad es y será una fuerza y una verdad objetiva, única e inescrutable, de la que se tiene un conocimiento limitado en términos humanos, aunque la propia maldad sea ilimitada. Sin embargo, en términos superiores y trascendentes a la propia humanidad, es algo aún mayor. Aún así, en cualquier contexto, su presencia es indiscutible. Sabemos de su naturaleza ilimitada porque destruye a la humanidad y rompe sus límites. La humanidad no está por encima de ella, sino que vive sobre su base, lo que demuestra su carácter absoluto. Aunque en ocasiones se manifieste en grietas limitadas, la maldad en sí misma no se limita ni se restringe, es absoluta y asesina. No existe cárcel capaz de detenerla, pues viola el cuerpo de la humanidad sin condena, ya que ella misma es la condena. El bien, en cambio, está arraigado a la falsedad y a un constructo social. Todo lo que el ser humano denomina maldad, es simplemente una palabra, un verbo, una forma científica de diferenciar esa fuerza absoluta que no se comprende o no se quiere comprender en términos humanos, pero que sabemos que está ahí y que nos mueve. En términos humanos y para entendernos socialmente, entre otras cosas, lo apodamos así, pero quizás esa fuerza tenga un nombre superior o desconocido para la masa más superficial o humana, pues, aunque la comprendemos, sabemos que está más allá de los términos limitados que los humanos podemos aplicar. La maldad no necesita contraste. La maldad se mantiene por sí misma. La existencia es maldad y la maldad es existencia. No hay una solución posible, solo una verdad objetiva, absoluta y concreta. El bien no puede sostenerse sin la maldad. Necesita de ella para crear sentido. Mientras que la maldad no necesita de nada para perpetuarse, pues se sostiene por su propia fuerza. Y aún así, el bien nunca podrá combatir al mal sin estar igualmente impregnado de él. Esto deja en evidencia que el bien no tiene fortaleza por sí mismo. El bien es un constructo, una ilusión social. El mal predomina y siempre lo hará. El mundo perfecto nunca existirá, y la maldad siempre estará ahí, en su forma más pura y cruda. El bien y su combate contra el mal no existen, solo son mal menores, ego y subjetividad intentando evadir la objetividad y la verdadera maldad, cruda y real, que asesina al humano. El ser humano ha desarrollado el concepto de bien como un mecanismo para enfrentar la angustia de su propia existencia y la crudeza de la nada y del mal que asfixia sus vidas. Cuando alguien ve lo que considera injusto, lo que sufre o lo que no puede comprender, busca la verdad no como una realidad objetiva, sino como una construcción de su propia subjetividad. En lugar de aceptar la crudeza de la vida tal como es, el ser humano se ve obligado a crear una verdad, para dar sentido a lo que percibe como insostenible. En lo más profundo, el ser humano no llega a una comprensión de su condición. Y, sin embargo, en términos más accesibles, el predominio de la maldad es innegable. El ser humano, en su búsqueda por aliviar el sufrimiento de la vida, crea una ilusión de belleza y bondad, porque no puede aceptar la vida tal como es. La maldad es objetiva e irrefutable. No puede negarse y por más que se argumente sobre la bondad o el altruismo, lo que está al fondo de todo es una realidad innegable. No existe altruismo verdadero, solo egoísmo disfrazado. Porque cuando alguien hace algo por otro, lo hace en última instancia para sí mismo. La ayuda que se brinda, si está basada en el engaño, no es una verdadera ayuda, sino un intento de mantener viva una ilusión. El ser humano vive bajo esa ilusión creyendo que está haciendo el bien, cuando en realidad está viviendo en la muerte de la verdad malévola de este mundo. El ser humano no es incapaz de amar, pero lo que llama amor es, en realidad, una necesidad de crear un sentido dentro de la desesperación.
Cuando un ser querido se pierde, se busca consuelo en el pensamiento de que todo es perfecto, pero ese consuelo es solo un autoengaño. No hay celebración de la muerte, solo una evasión de la realidad. La muerte irrumpe en la vida y pone de manifiesto la fragilidad y la inevitabilidad del mal, que es lo que al final predomina. Las muertes son la manifestación más clara de que la vida no tiene sentido por sí misma. Las personas no celebran la muerte, sino que buscan consuelo en una ilusión. Y así, las muertes desmantelan todas las creencias, todas las certezas, todas las formas de encontrar sentido a lo que se vive. La maldad es inevitable porque es lo que descuartiza las ilusiones del ser humano. El cuerpo es el altar a través del cual el mal se comunica y asesina toda subjetividad mediante él y el alma. Todo engaño es insostenible, el miedo invade y la propia maldad se manifiesta, destruyendo sus creencias y esperanzas. El ser humano se ve obligado a crear significados, pero esos significados no son más que construcciones vacías. Vivir bajo una ilusión es vivir muerto. Vivir bajo el engaño de que hay algo más allá de lo que realmente es un acto de muerte. No hay forma de eludir la verdad de que la maldad está en el corazón de todo lo que sucede. El ser humano no puede sostenerse sin este motor subyacente y aunque cree vivir en un orden, en realidad está atrapado en un caos del cual no puede escapar. Cualquier intento de entender la vida desde una perspectiva que no reconozca la maldad como su fundamento está destinado a fallar. Y esa es la triste y profunda verdad que el ser humano no puede comprender porque vive en un autoengaño constante. El conocimiento humano tal como se plantea está incompleto. La gran mayoría cree vivir de forma cuerda, pero lo que hacen es vivir en una locura, en un desorden al que le han dado forma bajo la mentira. Nadie parece cuestionar por qué sienten lo que sienten, por qué actúan como lo hacen. Nadie pregunta por qué la gente ayuda, por qué parece haber empatía en un mundo tan corrupto. La empatía, en última instancia, no es más que un lenguaje creado por el ser humano para diferenciar algo que no existe, que no tiene sustancia. Cuando alguien siente empatía, en realidad lo que hace es intentar encontrar un sentido donde no lo hay. No se ayuda de manera genuina, sino que se busca aliviar un vacío creado por la propia desesperación. La empatía es solo otro mecanismo para evadir la verdad de que, al final, lo que mueve al ser humano es la maldad. El mal, por tanto, no es solo una parte de la existencia humana. Es la base misma sobre la cual se construye la vida. El ser humano no puede entenderlo en su totalidad, pero sí puede reconocer que es la verdad innegable que impregna cada rincón de su ser por muchas vendas que deseen colocarse. La maldad, aunque no siempre comprendida, es el motor de todo lo que ocurre en este mundo. Y esa es la dura realidad, no hay escapatoria, no hay solución, solo aceptación de la verdad más profunda y objetiva de nuestra existencia. En cualquier vida, la maldad es la verdad y la objetividad más cruda. No existen formas sino una deformación de la vida humana que no es nada, y la misma maldad se lo muestra tras crear ilusiones e irrealidades autoengañosas que no se sostienen por sí solas. La ignorancia causa problemas graves en los humanos, incluso en sus autoengaños, la maldad sigue dominando de forma inconsciente o siendo apodada de otra forma para fortalecer el autoengaño del ser humano débil. Las cárceles, etc., son más manifestaciones del mal y torturas ancladas en él. Nadie puede parar al mal sin ser parte del mismo. La humanidad vive en un estado de constante autoengaño, conviviendo con una falsa percepción de lo que es el bien y lo que es el mal. Nos hemos convencido de que la ayuda, la empatía y el altruismo son acciones de un corazón puro, pero lo cierto es que todo acto que se llame ayuda no es más que una forma de autoafirmación. Cuando uno ayuda a otro, lo hace para enseñarse a sí mismo, para satisfacer una necesidad interior que ni siquiera es reconocida conscientemente. La verdadera ayuda no existe en este mundo, ya que todas las acciones humanas, por más puras que se presenten, están infiltradas por la sombra del mal.
El mal no es un opuesto, no es una antítesis de algo bueno, es la única constante, la única realidad que se sostiene por sí misma. La existencia misma es maldad, y todo lo que percibimos como bien, no es más que una forma de enmascarar la cruda realidad. El altruismo, tal como lo entendemos, no es más que un espejismo, una ilusión creada para sostenernos en nuestra fantasía de que somos seres buenos. En el fondo, todas las acciones que parecen dirigidas hacia el otro, en realidad, son una manifestación del ego, un intento desesperado de encontrar un sentido a través de otros. Pero, al final, no es más que una autoindulgencia. El mal es la verdadera fuerza que motiva nuestras acciones, incluso aquellas que creemos que son altruistas. No hay escape de esta verdad, la maldad es el motor oculto de toda actividad humana. La vida no tiene contraste porque no lo necesita. La muerte, por ejemplo, es un concepto construido por el ser humano para darle significado a la existencia, ya que no sabemos si la muerte es absoluta hasta que la acción sea manifestada con su totalidad. Pero la vida por sí misma es la forma más pura de maldad, existe, pero no necesita un opuesto para afirmarse. El mal es la única realidad objetiva, universalmente invencible, que se mantiene inalterada sin importar el intento del ser humano por crear ilusiones y escapatorias. El mal es el lenguaje de la existencia misma, y el ser humano, al intentar comprenderlo, solo se engaña al pensar que puede controlarlo o modificarlo. En la profundidad de la conciencia humana, lo que llamamos bien, no es más que una distorsión de la verdad. La existencia es maldad, y por mucho que nos empecemos a engañar con nociones de bondad o de moral, todo está dominado por el mal. El mal es lo único que no se disuelve, lo único que no cambia ni se desvanece. Y así, todos los seres humanos, al final, son parte del mismo mal, porque no hay forma de actuar fuera de él. Cualquier intento por escapar es, en realidad, una manifestación del mismo mal que estamos tratando de evitar. La lucha contra el mal, en realidad, no es más que una extensión del mal mismo. La existencia, en su forma más cruda, está impregnada de maldad. Y, al ser parte de ella, no podemos escapar de su influencia. Todos somos malvados de una forma u otra. El mal no necesita un opuesto porque no hay nada que pueda contrarrestarlo. Lo que consideramos como bueno, no es más que una máscara, un intento inútil de ocultar lo inevitable. La única verdad, la única realidad tangible, es que el mal reina, y todo intento de luchar contra él, al final, solo lo reafirma. La maldad es la fuerza irrefutable que permea la existencia misma. No necesita de contraste alguno para afirmarse, pues es, por sí misma, concreta, objetiva e inmutable. En su naturaleza no existe un opuesto que la defina, ya que la maldad no se constituye por la relación con otro, sino que es la esencia intrínseca que constituye todo lo que es. El bien, como concepto, no es más que una construcción ilusoria, un autoengaño que los seres humanos crean para justificar su existencia dentro de una estructura que se resiste a aceptar la verdad fundamental. La maldad es lo único que realmente prevalece. No hay escapatoria de su presencia, porque lo que llamamos vida, con todo su dinamismo y sus manifestaciones, está impregnado de maldad, y es irrefutable. El altruismo, la ayuda, la empatía, todo lo que se presenta como bien, es una fachada, un intento desesperado por escapar de la verdad. El mal es la única fuerza activa. Todo intento de combatir el mal desde una perspectiva ajena a él mismo solo sirve para reforzarlo. El mal es una constante que define y moldea todo lo que existe, no solo dentro de cada individuo, sino en la totalidad de la humanidad. Lo que comúnmente se entiende como bien es, en realidad, un reflejo distorsionado de la maldad misma. Cuando se brinda ayuda, cuando se practica el altruismo, en última instancia, esa acción es un acto ególatra. Ayudar al otro es simplemente un medio para satisfacer las necesidades internas del que ayuda, no una verdadera acción de benevolencia.
Todo lo que el ser humano hace, en última instancia, es una extensión del mal, porque la maldad es inherente a su propia existencia. El mal no necesita ser reconocido en su totalidad por la conciencia humana, pues su poder es absoluto y no depende de la aceptación o negación del mismo. Aunque se cierren los ojos ante él, aunque se construyan sociedades basadas en el engaño y la ilusión, el mal sigue presente, inmenso e ineludible. La existencia es maldad, y cualquier forma que adopte es solo un vehículo a través del cual se expresa. Por lo tanto, el mal no es un concepto a ser superado o modificado, sino una realidad constante. No hay opuestos ni contrastes que lo definan, la maldad es lo que da forma a todo lo que conocemos, lo que le da significado a la existencia, y lo que, finalmente, nos consume. La vida tal y como se entiende es una manifestación del mal.